En la primavera de 1097, los cruzados partieron de Constantinopla hacia el corazón de Asia Menor. Dejaban atrás las murallas bizantinas y la frágil alianza con el emperador Alejo, para adentrarse en tierras dominadas por los selyúcidas. Tras la llamada del Papa Urbano y los meses de marcha a través de los Balcanes, comenzaba ahora el verdadero enfrentamiento, la guerra contra el Islam. El ejército cruzado, compuesto por decenas de miles de caballeros, infantes y peregrinos, era más bien una columna de pueblos que un ejército unificado. Franceses, normandos, loreneses, italianos, pero también multitudes de pobres, mujeres y niños, estaban dispuestos a avanzar en un territorio desconocido y hostil. Después de semanas de preparativos y negociaciones, los cruzados cruzaron el Bósforo en la primavera de 1097. Los bizantinos les ofrecieron barcos y escoltas, pero al mismo tiempo los vigilaban con atención. Para el emperador Alejo, la expedición representaba la oportunidad de recuperar los territorios perdidos frente a los selyúcidas, mientras que para los occidentales, más que peregrinos de la fe, parecían mercenarios fuertemente armados. Al pisar la orilla asiática, los cruzados descubrieron un territorio áspero, salpicado de aldeas pobres y llanuras abrasadas por el sol. Anatolia era un mundo extraño para ellos, pocos caminos, escasas provisiones, poblaciones hostiles. Y sin embargo, delante de la columna se alzaba ya el objetivo de la primera campaña, Nicea, residencia del sultán Kilich Arslan. En mayo de 1097, tras cruzar el Bósforo, los cruzados se apostaron frente a Nicea. La ciudad era uno de los centros más poderosos de Anatolia. Sus murallas rodeaban una vasta superficie, defendida por más de un centenar de torres, y hacia el oeste se apoyaba en el lago Ascania, lo que la hacía casi imposible de cercar. Para los cruzados, conquistar Nicea era una prueba decisiva. Nunca antes se habían enfrentado a una fortaleza oriental, y sus armas y experiencia no estaban pensadas para un asedio prolongado. En el campamento se contaban miles de caballeros occidentales, pero también masas de peregrinos desarmados que sufrían por la escasez de comida y agua. Los intentos de levantar torres de asedio y arietes chocaron con el fuego y los proyectiles de la guarnición. Desde lo alto de las murallas, los defensores selyúcidas lanzaban flechas y catapultaban piedras, deteniendo cada ataque. Durante todo este tiempo, el sultán Kilich Arslan se hallaba lejos, enfrentando a otros rivales. Subestimó la amenaza cruzada, creyéndola una nueva expedición de pillaje como tantas anteriores. Pero cuando comprendió que frente a él se encontraba un auténtico ejército de Occidente, regresó apresuradamente con sus tropas e intentó desalojar a los sitiadores. A inicios de junio, los selyúcidas atacaron el campamento cruzado, pero fueron recibidos con furia. La caballería pesada occidental, disciplinada y compacta, los destrozó en campo abierto. Kilich Arslan se vio obligado a retirarse, dejando a Nicea sin apoyo. La victoria, sin embargo, no trajo la conquista final. La ciudad seguía resistiendo, y los cruzados carecían de recursos para un largo asedio. La situación cambió únicamente gracias a la intervención bizantina. Alejo envió a la zona generales y diplomáticos, decididos a recuperar la ciudad para el imperio. En secreto, estos entablaron negociaciones con la guarnición selyúcida y convencieron a los defensores para entregar la fortaleza directamente a Bizancio. En la madrugada del 19 de junio de 1097, los estandartes imperiales ondearon sobre las murallas de Nicea. Los cruzados fueron mantenidos lejos de las puertas, y la entrada en la ciudad se realizó de forma ordenada, bajo escolta bizantina. No se les permitió saquear ni vengarse, y el botín fue confiscado por los oficiales del emperador. La furia fue inmensa. Muchos caballeros se sentían engañados. Tras semanas de combates y pérdidas, la recompensa había sido recogida por Alejo. Nicea volvía a ser bizantina, pero para los cruzados la victoria tenía un sabor amargo. Las sospechas hacia el emperador y sus aliados griegos se profundizaron, y aquellas sombras de desconfianza acompañarían a toda la cruzada. Decepcionados con el emperador, pero fortalecidos por la victoria, los cruzados vieron en la caída de Nicea la prueba de que Dios respaldaba su causa. Las murallas habían caído no solo por las armas,
sino por la voluntad del Altísimo. Su misión ganaba legitimidad, la guerra era santa, y el camino a través de Anatolia parecía abierto por la gracia divina. Tras la rendición de Nicea, los cruzados prosiguieron su marcha, adentrándose en el corazón de Anatolia. El avance pronto se transformó en una dura prueba. Las llanuras áridas estaban desiertas, las aldeas abandonadas y las provisiones escasas. El calor abrasador del verano de 1097 golpeaba sin piedad. Los soldados morían de sed, los caballos caían en el camino, y toda la columna avanzaba cada vez con mayor dificultad. Para conseguir alimentos y agua, el ejército se dividió en dos columnas. Una, al mando de Bohemundo de Tarento y Roberto de Normandía, marchaba en vanguardia. La otra, más poderosa, estaba dirigida por Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa y el obispo Adhemar. La separación debilitaba sus fuerzas, pero parecía la única solución. El sultán Kilij Arslan, sin embargo, no había renunciado. Sabía que el ejército cruzado debía atravesar las llanuras de Frigia, un territorio abierto, cruzado por un arroyo, sin bosques ni defensas naturales. Era el escenario perfecto para sus arqueros a caballo, maestros del hostigamiento, capaces de rodear y desgastar a una columna lenta, cargada de bagajes y de no combatientes. Allí, en Dorilea, esperaba dar el golpe que vengara la humillación sufrida en Nicea. A la cabeza de los cruzados marchaba Bohemundo de Tarento, acompañado de Roberto de Normandía. Su columna estaba repleta de infantes, sirvientes y familias de peregrinos, la parte más vulnerable del ejército. En la mañana del 1 de julio de 1097, el ataque estalló de repente. Los selyúcidas irrumpieron por todas partes, miles de jinetes galopando en círculos, levantando nubes de polvo y lanzando lluvias de flechas. El pánico se propagó por el campamento. Los gritos de mujeres y niños se mezclaban con los alaridos de combate, y algunos infantes intentaron huir. Bohemundo comprendió que una salida desordenada significaría la aniquilación de toda la columna, y ordenó una defensa circular. Los carros y las tiendas fueron arrastrados y unidos, formando una especie de muralla improvisada. Los caballeros desmontaron y levantaron una línea de escudos, mientras los sacerdotes alentaban con oraciones. Las mujeres traían agua del arroyo bajo la lluvia de flechas, algunas cuidaban a los heridos, otras transportaban proyectiles para los arqueros cruzados. Durante horas, el círculo cruzado resistió bajo el hostigamiento incesante. Los selyúcidas incendiaron la hierba seca para cubrir el campo con humo, e intentaron penetrar en el campamento, pero cada brecha era cerrada con desesperación. Muchos defensores cayeron, pero el ánimo se mantuvo vivo gracias a la noticia de que el resto del ejército se acercaba. Al mediodía, el polvo en la distancia anunció la llegada de la segunda columna. Godofredo de Bouillon y Raimundo de Tolosa aparecieron con sus estandartes y golpearon de flanco. Poco después, el obispo Adhemar encontró un vado y llevó la caballería a través del agua, atacando desde otra dirección. En pocos instantes, los cazadores se convirtieron en presa. Cercados, los selyúcidas perdieron su ventaja. La caballería pesada occidental cargó, y al entrar en contacto con las fuerzas enemigas desbarató las formaciones de arqueros. La táctica móvil tan temida, ya no tenía efecto cuando las espadas y lanzas de los cruzados golpeaban cuerpo a cuerpo. Las filas musulmanas se quebraron, y el ejército del sultán se dispersó por el campo. Los cruzados quedaron dueños del campo de batalla, capturaron el campamento enemigo y las provisiones tan necesarias. Había sido un día de horror y de salvación al límite. Muchos vieron en el triunfo de Dorilea, no solo la victoria de las armas, sino la mano de Dios. Solo por voluntad divina, un ejército acorralado, con mujeres y niños en su centro, había logrado sobrevivir y vencer. La convicción de luchar por una causa sagrada se reforzó, y los cruzados partieron hacia Antioquía convencidos de que su camino estaba abierto por la providencia. Tras Dorilea, los cruzados permanecieron como únicos señores del campo de batalla. Las tiendas y provisiones dejadas por los selyúcidas les dieron un respiro tras días de hambre y sed.
Los caballos capturados reemplazaron a los animales agotados, y los soldados recuperaron fuerzas. Pero los caminos de Anatolia no se volvieron más benignos. El calor, la falta de agua y la desolación seguían golpeando, y las pérdidas aumentaban cada vez más. Para Kili Arslan, el golpe había sido devastador. En pocas semanas había perdido la capital, Nicea, y había sido derrotado en campo abierto en Dorilea. Su autoridad sobre las tribus de Anatolia se derrumbó. Muchos de sus antiguos aliados dejaron de responder a su llamada. Los cruzados avanzaban ahora por una Anatolia debilitada y desorganizada, donde la resistencia organizada desapareció por un tiempo. Sin embargo, aunque el camino hacia el sur parecía abierto, los peligros no habían terminado. El hambre y las enfermedades golpeaban sin cesar, y las distancias seguían siendo enormes. Cada paso hacia adelante dejaba atrás filas de muertos y desertores. Lo que había comenzado como una marea gigantesca desde Europa, se transformaba lentamente en una columna cada vez más pequeña, pero aún decidida a llegar a Jerusalén. Los cruzados se dirigían ahora hacia la prueba más dura hasta ese momento. Ante ellos se alzaba el siguiente obstáculo: Antioquía, una ciudad inmensa y bien fortificada, considerada la llave de Siria y la puerta hacia Tierra Santa.